Buenos días. El título de la conferencia es Ternura y Solidaridad en Platero y yo, o Ternura, Misericordia y Solidaridad en Platero y yo, y con mi gratitud a todos los asistentes por vuestra presencia y vuestra compañía. Creo justo empezar evocando ante vosotros el perfil adusto y franciscano del poeta, el andaluz universal, Juan Ramón Jiménez. Y le estoy aplicando el epíteto de franciscano, bueno, no solamente por su efigie ascética y barbada y por su parecido o su parentesco espiritual con el poverello San Francisco de Asís, hermano igual que él del sol, las estrellas, las aves y las orugas. Bueno, tampoco solamente por recordar y por remediar a su amigo Antonio Machado, que como saben le dedicó a Juan Ramón un poema en el que hacía referencia a su lira franciscana. Lo imagino así, sobre todo por cómo se le describió a la Academia Sueca en la propuesta que hizo la Universidad de Maryland para la concesión del Premio Nobel. Decía así: Platero y yo, es lo que escribieron a la Academia Sueca, considerado como el mejor poema en prosa escrito jamás en lengua castellana. No es una obra extraordinaria solo por su perfección literaria, sino también por la construcción idealizada que el poeta nos hace de la vida, en la que muestra su comprensión y ternura más humana hacia los seres menos capaces y menos afortunados de la creación, sea una persona o un animal, un insecto o una brizna de hierba. Saben ustedes de sobra que este libro, al que la Real Academia Sueca premia como el mejor poema en prosa escrito jamás en lengua castellana, Platero y yo, salido de la imprenta ya hace más de 100 años, está considerado mundialmente como una obra maestra de la literatura universal. Y es la obra escrita en castellano, eso lo saben ustedes también, más traducida a lenguas extranjeras después del Quijote. Está traducida a más de 70 idiomas, incluyendo repetidas ediciones en el sistema Braille para ciegos. Generaciones de escolares de Estados Unidos, Argentina, México, Puerto Rico, Francia y por supuesto de España han aprendido a leer y han accedido al mundo de los libros y de la literatura acariciando mentalmente el lomo blanco y blando de Platero, que con su trotecillo alegre que parece que ríe en no sé qué cascabeleo ideal, hizo de su aprendizaje inicial, del aprendizaje inicial de la lectura, una aventura de magia y de encanto para tantos niños. Cuenta Zenobia en sus preciosas cartas a la familia de Juan Guerrero, y lo narra también en uno de sus diarios del exilio, que cuando navegaron a Buenos Aires, donde Juan Ramón había sido invitado a dar varias conferencias, al acercarse al puerto, todavía a bordo del barco, se escuchaban desde lejos el griterío y las voces clamorosas: Juan Ramón, Platero, Platero, de todos los niños de todos los colegios de la ciudad que se habían conglomerado en el puerto para recibirle, y que al amarrar el barco y desplegar las escalas se lanzaron en tal tumulto a verlo, abrazarlo, besarlo, que fue necesario llamar a la guardia de seguridad para evitar alguna posible desgracia. Ha transcurrido ya más de un siglo de la aparición de Platero y yo, y todavía nos produce admiración y casi sorpresa, diría, que este libro, que se editó por primera vez pensando los editores, que sirviera como uno más para las lecturas escolares de los niños,
aunque esa no fue la intención de Juan Ramón al escribirlo, que este libro se haya convertido en una obra maestra universal. Es un libro caudaloso como un río de aguas limpias, que entraña en su corriente encanto, belleza, amor a la naturaleza, en una abundancia pletórica de sentimientos nobles, de emociones ennoblecedora, sobre todo la de la compasión, la misericordia, la solidaridad, la humanidad, que van más allá de la historia del pueblo blanco y el burrillo peludo y suave que se diría todo de algodón. Y es que además penetra en el mundo de los valores universales, los valores que le dan sentido a la existencia y dignifican la condición de la naturaleza humana. Hay en esa prosa lírica de Platero y yo un brillo deslumbrante. Y por eso no siempre lo vemos, con la mirada enceguecida por el propio resplandor. Hay un brillo que transmite sobre todas las consideraciones literarias un sabor permanente de valores, valores existenciales. Ese saber encontrar el amor y la belleza en tantas cosas que parecen insignificantes. Ese gusto íntimo de compenetración, de ternura, de compasión, de solidaridad, con la que el autor vive, convive, se desvive y describe a todos los seres dotados de vida, pero de algún modo desfavorecidos en ella, sean o no criaturas humanas. Lo que dijeron a la Academia Sueca, su comprensión y ternura hacia los menos capaces y menos afortunados miembros de la creación. En la mayoría de sus capítulos aparecen pinceladas del color de la ternura compasiva hacia los más humildes y desvalidos de la existencia, sean un hombre, un animal, un insecto o una brizna de hierba, tal como resumieron las palabras citadas de la concepción del Premio Nobel. Quiero empezar la lectura escogida que he hecho de algunos textos con una frase recortada del capítulo Los Gorriones, donde verbaliza expresamente ese espíritu de fraternidad universal con el que quise evocar al comienzo de esta charla el perfil franciscano del poeta. Va describiendo a los gorriones bajo las redondas nubes que a veces llueven gotas finas, los gorriones, cómo entran y salen en la enredadera, cómo chillan, cómo se cogen de los picos. Este cae en una rama, se va y la deja temblando. El otro bebe un poquito de cielo en un charquito del brocal del pozo. Ahora digo la frase que quiero resaltar. Benditos pájaros, sin más Dios que el azul, son mis hermanos, mis dulces hermanos. No suenan como a los arpegios de esa lira franciscana que le reconoció su amigo Antonio Machado, derramando en sus sones ternura y fraternidad. Son tantos los pasajes y los textos en los que estos sentimientos se expresan y se traducen que tengo que ir haciendo necesariamente una selección de los pasajes y muchos recortes en los textos. Como primer ejemplo voy a citar el de los niños pobres que juegan a asustarse fingiéndose mendigos, que ya es del capítulo 3, titulado Juegos del Anochecer. Cuando en el crepúsculo del pueblo Platero y yo entramos ateridos por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco en la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes.
Mi padre tiene un reloj de plata, y el mío un caballo, y el mío una escopeta. Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria. Bueno, no son solo los niños pobres sobre los que recae la mirada solidaria del poeta, son, lo repito y lo reitero, todos los seres humildes, desvalidos y humillados, o insignificantes, sobre los que Juan Ramón esparce su ternura y misericordia. Anilla la Manteca, una prostituta que se murió una noche de tormenta fulminada por un rayo. Nunca olvidaré, Platero, aquella noche de septiembre. La tormenta palpitaba sobre el pueblo hacía una hora como un corazón malo. La chiquilla del carbonero, bonita y sucia cual una moneda, que adormira a Platero al compás de la copla con la que ella duerme al hermanito. La niña tísica estaba derecha en su triste silla, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado, en medio de la encalada y fría alcoba. Le había mandado el médico salir al campo al que le diera el sol de aquel mayo helado, pero la pobre no podía. Cuando llego al puente me dijo: ya ve usted, señorito, ahí al lado que está, me ahogo. La voz pueril, delgada y rota, se le caía cansada, como se cae a veces la brisa en el estío. Yo le ofrecí a Platero para que se diese un paseíto. Su vida en él, qué risa, la de su aguda cara de muerta, todos ojos negros y dientes blancos. Se asomaban las mujeres a las puertas a vernos pasar. Iba Platero despacio, como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal fino. Parecía un ángel que cruzaba el pueblo, camino del cielo del sur. Pero hay más. El pobre cazador furtivo al que se le reventó la escopeta una tarde en la marisma, que olía a brea y a pescado. O ese otro capítulo dedicado a la muerte traicionera que descargó sus garras sobre una niña chica, que era la gloria de Platero. En cuanto la veía venir hacia él, entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz, llamándole gangosa, Platero, Platerillo. El asnucho quería partir la cuerda y saltaba igual que un niño y rebuznaba loco. En los días largos en que la niña navegó en su cuna alba, río abajo, hacia la muerte, nadie se acordaba de Platero. Ella, en su delirio, lo llamaba triste, Platerillo. Desde la casa oscura y llena de suspiros se oía a veces la lejana llamada lastimera del amigo. Esta niña chica era la hermana menor de mi madre, tía mía, Maripepa. Murió muy pequeñita. Además de estos, la candidez de la niña Antoñita, que no podía cruzar el arroyo sin mojar su falda el día de fiesta. Las piedras que pusimos se hundieron en el fango. La muchacha siguió orilla arriba hasta el vallado de los chopos, a ver si por allí podía. No podía. Entonces le ofrecía a Platero. O el pastorcillo, allí en la colina, que la hora morada va tornando oscura y medrosa, mientras tintinean las esquilas claras y dulces del rebaño antes de entrar en el pueblo. Señorito, si ese burro fuera mío, yo le daría al burro. Pero ¿qué iba a hacer yo sin ti, Platero?
O aquel niño del agua, el que echado en tierra bajo el sol, rascándose entre sus harapos, en aquella mañana con calor de siesta, mientras la chicharra cierra su olivo, él tiene la mano bajo el chorro vivo y el agua le pone en la palma un tembloroso palacio de frescura y de gracia que sus ojos negros contemplan arrobados. ¿Qué vería en el poeta? ¿Qué sensaciones, a qué elevaciones se alzaría su espíritu cuando llega a confesarle a su amigo? Platero, no sé si lo entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. O la niña de la carretilla atascada en el barro. ¿Cómo describe ese episodio tan simple? ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cariño? Qué importante es para él la niña, el borriquillo flaco de la carretilla, su Platero. En el arroyo grande, que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos atascada una vieja carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más pequeño hay y más flaco que Platero. Y el borriquillo se despachaba contra el viento intentando inútilmente arrancar del fango la carreta al grito sollozante de la chiquilla. Era en vano su esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y como pude no enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Lo obligué entonces con un cariñoso imperio y Platero de un tirón sacó carretilla y rucio del atolladero y le subió la cuesta. Qué sonreír el de la chiquilla. Fue como si el sol de la tarde que se quebraba al ponerse entre las nubes de agua en amarillos cristales le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Con su llorosa alegría me ofreció 2 escogidas naranjas finas, pesadas, redondas. Las tomé agradecido y le di una al borriquillo débil, como dulce consuelo, otra a Platero, como premio áureo. En esos cuadros literarios con escenas tan humanamente mágicas, cargadas de ternura, se encuentran relatos expresamente referidos a la discapacidad. Comenzando por la dedicatoria, que dice así: a la memoria de Aguedilla, la pobre loca de la calle del Sol, que me mandaba moras y claveles. Probablemente ninguna otra obra maestra de la literatura universal esté dedicado a una persona con minusvalía psíquica, a una persona insignificante que desde su insignificancia social Juan Ramón la convierte en personaje literario universal, Aguedilla. Existen hasta nombres de colegios infantiles que se llaman Aguedilla y hasta nombres de calles. O aquel niño del capítulo 17 que sentado en su sillita a la puerta de su casa miraba pasar a la gente. Y es impresionante con cuánta ternura y comprensión lo describe. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver. Era todo para su madre y no era nada para los demás. Un día pasó por la calle blanca aquel viento negro. Voy recortando. Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto que desde la calle San José se fue al cielo. Estará sentado en su sillita al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos abiertos otra vez
el dorado pasar de los gloriosos. O el niño enano que pregonaba albérchigos en el callejón de la sal y olía a pan calentito y a pino quemado y sonaban la campana gorda y el poeta imagina que le presta Platero al niño enano para que Platero lo acompañe cuando él pregona sus albérchigos. El tonto Pinito del capítulo 94, despreciado por todos, apedreado por niños despiadados, a quien en aquella tarde de sol de otoño suave, el poeta intenta recordar con emoción viva y con sentimientos de culpa por haberlo casi olvidado. Apenas puedo recordarlo. Lo veo un punto seco, moreno, ágil, con un resto de belleza en su sucia fealdad. Quizás iba corriendo casi en cueros por la calle Nueva en una mañana de agua, apedreado por los chiquillos. O en el crepúsculo invernal tornaba cabizbajo y dando tumbos por las tapias del cementerio viejo, al molino del viento, a su cueva sin alquiler, cerca de los perros muertos, de los montones de basura y con los mendigos forasteros. Apedreado por los chiquillos, más tonto que Pinito ese. ¿Qué daría yo, Platero, por haber hablado una sola vez con Pinito? El pobre murió hace ya mucho tiempo, cuando era yo un niño aún, como tú ahora, Platero. Pero sería tonto. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Platero, muerto él, y sin saber yo cómo era, yo soy más tonto que Pinito. Son tantos los seres desvalidos con los que Juan Ramón se compenetra. No son solo las personas, sino todo lo que significa desprotección, desvalimiento, misenación o indigencia. Por eso siente compasión y ternura también con los animales y con las cosas. Su estupor asqueado y culpable ante la pelea de los gallos. Gallos ingleses es una fiesta infame con olor a vino y a chorizo, ante los ojos congestionados de hombres que vuelcan sobre los pobres gallos, rajándose con los espolones, vuelcan el mismo odio que derraman sus ojos avarientos. No sé a qué comparar aquel malestar, Platero. ¿Por qué estaba allí? Yo. ¿Por qué estaba tan mal? No sé. Y hay un afán de elevación y pureza entre tanta mezquindad y tanta grosería y tanta miseria. De vez en cuando miraba con infinita nostalgia por la lona rota que trémulo en el aire me parecía de un bote de la ribera. Miraba un naranjo sano que el sol puro de afuera aronaba, que en el sol puro de fuera aromaba el aire con su carga blanca de asear. Qué bien perfumaba mi alma, qué bien ser naranjo en flor, ser viento puro, ser sol alto. O el perro sarnoso, huyendo siempre de los gritos y de las pedradas. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos y se iba otra vez en el sol del mediodía, lento y triste, monte abajo. Y cuando el guarda le deserraja un tiro y lo ve morir bajo una acacia de Fuenteviña, el poeta proyecta su ternura en la pena del mundo. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban. O la agonía del burro viejo, ajeno a la belleza prodigiosa de aquella mañana de invierno, que desconcierta y abruma al poeta. Platero se va a morir de frío en ese vallado alto esta noche
pasado por el norte. No sé cómo irme de aquí, no sé qué hacer, Platero. O la perra parida, que busca quejumbrosa a sus cachorros arrancado a la fuerza de sus tetillas rosadas y llenas. O el perro atado que ladra al sol de ocaso, el tibio sol de otoño, sintiendo tal vez morir la belleza del día. O la tortuga que encontró indefensa entre la hierba de la pared del granero, casi como tierra, un poco protegida por la sombra del canario. La cogimos asustados, con la ayuda de la mandadera, y entramos en casa anhelantes gritando «¡Una tortuga! ¡Una tortuga!». Luego la regamos. El plural es porque lo hace con los niños, acompañado de los niños. Luego la regamos porque estaba muy sucia y salieron como de una calcamonía unos dibujos en oro y negro. O el canario viejo. Mira, Platera, el canario viejo, que el último invierno lo pasó silencioso con la cabeza escondida en el plumón. Mira, Platero, el canario de los niños ha aparecido hoy muerto en la jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. Oye, a la noche, los niños, tú y yo, bajaremos el pájaro muerto al jardín. La luna está ahora llena y a su pálida plata, el pobre cantor, en la mano cándida de blanca, parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento. Y lo enterraremos en la tierra del rosal grande. Me he interrumpido porque Blanca, esta pequeña Blanca que sostiene en su mano cálida como un lirio amarillo a Platero, esa Blanca es mi madre. Tuvo 11 hijos después, naturalmente, el tercero de los cuales soy yo. O las golondrinas que él observa sobrecogido en aquella mañana con hielo de una primavera adelantada. Vuelan desorientadas, como andan las hormigas cuando un niño les pisotea el camino. Se van a morir de frío, Platero. Hay un pasaje, el del pajarillo preso, para mí especialmente conmovedor, donde su compasión y su ternura alcanzan el vuelo y la altura de su aspiración a la libertad a la que todos los seres vivos tienen derecho. También tengo que recordarlo. Llamó mi atención, perdida por las flores de la vereda, un pajarillo lleno de luz, que sobre el húmedo prado verde abría sin cesar su preso vuelo polícromo. Nos acercamos despacio, yo delante, Platero detrás. Había por ahí un bebedero umbrío y unos muchachos traidores le tenían puesta una red a los pájaros. El triste reclamillo se levantaba hasta su pena llamando sin querer a sus hermanos del cielo. Pobre concierto inocente, tan cerca del mal corazón. Monté en Platero y obligándolo con las piernas subimos en un agudo trote al pinar. En llegando bajo la sombría cúpula frondosa, batí palmas, canté, grité. Platero, contagiado, rebuznaba una vez y otra rudamente, y los ecos respondían hondos y sonoros como en el fondo de un gran pozo. Los pájaros se fueron a otro pinar cantando. Platero, entre las lejanas maldiciones de los chiquillos violentos, rozaba su cabezota peluda contra mi corazón, dándome las gracias hasta lastimarme el pecho. Y es compasión también, solidaridad universal, con esa savia de vida que le da belleza y alma al mundo vegetal,
al de las plantas, los árboles, las hierbas y las flores. El escritor lo siente, por ejemplo, como cuando para descansar se apoya sobre la corteza de un árbol. Un árbol cualquiera que por primera vez acariciamos nos llena, Platero, de sentido el corazón. Lo mismo que ante la contemplación de esa flor del camino del capítulo 50, tan tierna, tan débil, tan insignificante, que se marchita sin que nadie repare en ella. Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. ¿Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese diariamente el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra?